Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Noticias Globovisión Salud y les saludo a Daniela Salas en nombre de todo el equipo que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. El día de hoy me acompaña en el estudio el doctor Manuel Bronstein. Él es médico gastroenterólogo y nos acompaña para hablar justamente de la enfermedad de Crohn y también de esas inflamaciones gastrointestinales que se pueden presentar. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Daniela, por tu muy cordial invitación. Veíamos un introductorio sobre la enfermedad de Crohn, pero queríamos que sea usted quien nos explique un poco más detallado qué es esta patología. Sí, tal como lo señalaban en la introducción, la enfermedad de Crohn forma parte de las enfermedades inflamatorias intestinales junto con la rectocolitis ulcerosa. Esta enfermedad es una inflamación con ulceración de cualquier parte del tubo digestivo, tal como se señaló, sobre todo en el intestino delgado, en la parte final del intestino delgado que se conoce como el ileum, pero puede afectar a cualquier parte, intestino delgado y el colon. Esta enfermedad se diagnostica o se suele diagnosticar en manera tardía. El paciente tiene síntomas, se hace tratamiento o se diagnostica meses o años después de iniciado los síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas, doctor Manuel? Los síntomas, tal como se dijo, son variables, pero fundamentalmente se acompaña de dolor abdominal, diarrea, pérdida de apetito, desnutrición, baja de las albúminas, de las proteínas, y puede acompañarse de algunas complicaciones que fundamentalmente son estrechez en el sitio donde están las ulceraciones y la inflamación del intestino, o puede acompañarse de fístulas, que son comunicaciones anormales en diferentes trayectos del intestino delgado o del intestino grueso. Por presentarse estas diarreas de maneras prolongadas, ¿no se podría estar confundiendo con algo relacionado a alguna bacteria o algo? ¿Es por eso que también se hace una detección un poco más tardía de esta enfermedad o no tiene nada que ver? Tal cual, exactamente es así. Cualquier enfermedad que puede producir diarrea, y la causa son muchísimas, y hay que descartar obviamente las más frecuentes, es una de las razones por la cual el diagnóstico se hace en forma tardía. Pero tal también como se dijo, es una enfermedad crónica, no es una enfermedad aguda, y es recurrente, es decir, tiene periodos en los cuales el paciente se siente mejor o periodos en los cuales tiene crisis. Y la manera de hacer el diagnóstico obviamente es descartando las más frecuentes, la enfermedad infecciosa, las enfermedades parasitarias o enfermedades causadas inclusive por medicamentos o alergia a algunos alimentos, y el diagnóstico se basa en una sospecha clínica, en el interrogatorio, en el examen físico. Los exámenes de laboratorio suelen demostrar complicaciones en la enfermedad como son anemia. ¿Se acompaña con el examen de heces? El examen de heces en general no sirve para el diagnóstico, sino para descartar bacterias. Exactamente, otras enfermedades. ¿Y la videogastroscopia sirve para verificar el estado de este órgano o no hace falta? La gastroscopia pudiera ser útil si la enfermedad de Crohn afecta al tubo digestivo superior, es decir, al esófago o al estómago, pero eso realmente es excepcional. ¿Y la colonoscopia? La colonoscopia ¿por afectar al colon? Es mucho más útil porque puede afectar al colon y se puede explorar la parte final del intestino delgado, es decir, el ileum terminal, que es donde mayormente está afectado. Más tal que es fundamental una endoscopia que permite visualizar el estado de la mucosa intestinal, y si hay alguna alteración que sugiere o se pueda sospechar una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa, se deben tomar muestras, biopsias, que van a ser analizadas por el patólogo, que nos va a permitir confirmar el diagnóstico. Sí, por eso le preguntaba si ustedes tenían este tipo de estudios, porque normalmente cuando uno va al gastroenterólogo y tiene algún tipo de dolencia que se ha agravado o presentado de manera prolongada, se hacen estos tipos de estudios para ir descartando que no sea esto que usted dice, algo en las mucosas, las bacterias, entre otras afectaciones, de repente una gastritis que también tiene síntomas no iguales, pero parecidos con los dolores abdominales, dependiendo de la fase que se encuentra, pero entonces queremos esa diferenciación del Crohn, o sea, saber cómo ustedes dicen puede ser esta enfermedad. Sí, tal como le dije, la sospecha clínica, es decir, el hablar con el paciente, ya examinarlo, es algo que nos puede hacer pensar que pudiéramos estar frente a una enfermedad inflamatoria intestinal. Y tanto de la enfermedad de Crohn o de la colitis ulcerosa, que son las principales, la más frecuente es la
colitis ulcerosa, que se diferencia de la enfermedad de Crohn porque afecta solamente al intestino grueso, es decir, al colon. No afecta al intestino delgado ni otra parte del tubo digestivo. ¿Y se pueden confundir esta colitis ulcerosa con la enfermedad del Crohn? Puede ser difícil a veces hacer el diagnóstico diferencial e inclusive hay un porcentaje pequeño que está por debajo del 10%, no hay manera de determinar la diferencia entre una y otra. ¿Cuándo se debe sospechar que estamos frente a una enfermedad de Crohn? De acuerdo a la localización de la enfermedad y a las características. Las características suelen ser una alteración, una inflamación de la mucosa intestinal, es decir, de la capa interna del intestino, y que muestra erosiones, aftas o ulceraciones. Y estas ulceraciones suelen ser bastante profundas, a diferencia de la colitis ulcerosa, que las úlceras suelen ser más superficiales. Claramente, como les señalé antes, la toma de muestra, la biopsia, nos permite ayudar a confirmar el diagnóstico. La causa exacta de la enfermedad de Crohn se desconoce y esta es una afección que se presenta cuando el sistema inmunitario del cuerpo ataca por error y destruye el tejido corporal sano. Cuando partes del tubo digestivo permanecen hinchadas o inflamadas y las paredes intestinales resultan engrosadas. Los factores que pueden jugar un papel en la enfermedad de Crohn abarcan los genes y los antecedentes familiares, los factores ambientales, tendencia del cuerpo a reaccionar en forma exagerada a bacterias normales en los intestinos, el consumo del tabaquismo. Bien, nosotros seguimos aquí en Noticias Globovisión Salud, hoy hablando de la enfermedad del Crohn, también de estas exacerbaciones que se realizan en nuestro tracto gastrointestinal, y seguimos hablando con el doctor Manuel y estamos hablando de la enfermedad de Crohn. Ustedes veían parte de las causas que se pueden asociar con esta enfermedad. Nosotros decimos que esta es una enfermedad crónica, pero ¿es curable o solamente tratable? Es una enfermedad crónica que es tratable, desafortunadamente no es curable. Entonces, el objetivo del tratamiento es alargar los periodos de acalmia en los cuales el paciente se siente bien y tratar obviamente de que las crisis de la enfermedad se presente cada vez de manera más espaciada o mejor aún no se presente. Ese es uno de los objetivos, es decir, que clínicamente el paciente se encuentre bien. Esto debería tratar de acompañarse de una adecuada cicatrización de la mucosa intestinal en la cual desaparece la inflamación, desaparecen las úlceras y la mucosa es normal. Y esto es confirmado adicionalmente porque la biopsia, el estudio histológico, también es normal y no muestra células inflamatorias. Sería bueno señalar que este cuadro de enfermedad inflamatoria intestinal se presenta o bien en edad pediátrica en los primeros 15 años de la vida y hay otro pico a la cuarta, quinta década de la vida. ¿Y eso qué se ve, doctor? No se sabe exactamente cuál es la razón de eso, pero esos son, digamos, los extremos en los cuales es Esas más son más frecuente, o menos las edades. aunque en realidad se puede presentar a cualquier edad y no hay mayor diferenciación en cuanto a sexo. Se presenta igual tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino. ¿Qué complicaciones trae las úlceras que se presentan con la enfermedad del Crohn, también con las patologías inflamatorias intestinales? Bueno, causa por supuesto una mala absorción, de manera tal que los alimentos y los nutrientes no se pueden absorber normalmente. Esto a su vez causa diarrea y muy posiblemente pueda causar sangrado intestinal. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Una baja de la hemoglobina, una baja de los glóbulos rojos, una anemia y una desnutrición con falta de nutrientes y una baja de las proteínas o de las albúminas, las cuales pues se construyen con estos nutrientes. Cuando una úlcera es muy erosiva y sangra, ¿qué sucede en nuestro estómago o en nuestros intestinos? Bueno, esto causa dolor. ¿Ardor? Puede causar ardor, pero en una fase más avanzada o cuando la úlcera es más profunda puede causar inclusive perforación y puede causar lo que le había señalado antes, las fístulas, que son comunicaciones anormales con otros órganos o entre el mismo intestino. ¿Cómo se trata la enfermedad del Crohn? Y adicionalmente, las cicatrizaciones de las úlceras, de la inflamación, puede causar una estrechez
una estenosis y puede causar obstrucción intestinal. Antes de irnos al tratamiento, entonces, me parece muy interesante que usted indica esta estrechez intestinal. ¿Qué sucede cuando pasa esto? Bueno, cuando hay la estrechez aumenta el dolor porque es un intestino tratando de vencer ese obstáculo. ¿Afecta al intestino delgado y al intestino grueso por igual? Puede afectar al intestino delgado y al intestino grueso por igual. Aclárale a nuestros televidentes qué sucede cuando nuestro intestino, tanto delgado como grueso, no funciona de manera correcta. Bueno, cuando hay una obstrucción, por supuesto se provoca una distensión abdominal, el paciente no tolera la alimentación, tiene náuseas, tiene vómito y está en incapacidad de alimentarse, ¿no? Ahora sí, hablemos de cómo se trata la enfermedad del Crohn. El tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, en principio es un tratamiento médico, tratamiento farmacológico, y quisiera aquí también resaltar que la evolución es muy variable de un paciente a otro y muchas veces no es predecible. Estábamos hablando en la parte anterior sobre el tratamiento y usted nos va a ampliar sobre este proceso. Con mucho gusto. Quisiera señalar que las enfermedades inflamatorias intestinales, tanto la enfermedad de Crohn como la rectocolitis ulcerosa, afecta notablemente la calidad de vida de los pacientes. No solamente de los pacientes, sino también del núcleo familiar, ya que afecta no solamente la salud del paciente, sino su entorno social. Imagínense usted un paciente que tenga 8, 10, 12, 15 evacuaciones al día, ¿cómo hace para compartir? ¿Cómo hace para trabajar? Exactamente. Adicionalmente, el tratamiento es médico, pero estas son medicinas que no son fáciles de conseguir y son medicinas costosas, lo cual dificulta bastante el tratamiento actual de esta enfermedad. En principio, como le dije, el tratamiento es médico, la mayoría de los pacientes responden a este tratamiento y el objetivo es desinflamar el colon, cicatrizarlo y que la mucosa se normalice. Y este es un tratamiento que debe ser por tiempo muy prolongado, un tratamiento prácticamente de por vida. Sí, porque es una enfermedad, como usted indicaba, que no se cura, simplemente se trata, se controla y se mantiene. Exactamente. Y la cantidad de medicamentos, el tipo de medicamento o la combinación de medicamentos que se utiliza va a variar de acuerdo a la severidad de la enfermedad, de acuerdo a la presencia o no de complicaciones y de acuerdo a la respuesta al tratamiento. Aquellos pacientes que no responden al tratamiento o tienen complicaciones, pudiera eventualmente considerarse el tratamiento quirúrgico, que es la resección de la zona afectada de ese intestino, ya sea intestino delgado o intestino grueso. Usted dice que se puede detectar esta enfermedad de manera muy tardía. Hay personas que pueden pasar años sin saber que tienen una enfermedad de Crohn, teniendo inclusive diarreas tan prolongadas y evacuaciones tan repetitivas durante el día. Sí, el diagnóstico es tardío. Claro, cuando el paciente tiene muchos síntomas, son muy persistentes, entonces las investigaciones pues se hacen más exhaustivas y el paciente consulta más. Claro, al principio puede que no vayas al médico, te haces un tratamiento sintomático, le consultas a alguien y parece un cuadro agudo, pero cuando la enfermedad continúa, pues el paciente tiene que ir al médico y si está peor, pues con más razón va a ir. Y ahí se hacen exploraciones más exhaustivas como es la endoscopia con las biopsias o la tomografía. Y esa es la importancia de no automedicarse, porque muchas personas consumen de manera excesiva protectores gástricos pensando que eso le va a aliviar el dolor estomacal que está presentando, pensando que tiene algún tipo de ácido que está simplemente atacando su estómago. Otras personas que toman un medicamento, que no vamos a decir el nombre por publicidad, que toman esa pastilla para detener el proceso diarreico o toman otras para normalizar las enzimas del estómago, así lo dicen. Absolutamente recomendable. Vaya a su médico de confianza lo va a orientar y si considera o se evitar los plantea abusos de estos medicamentos, le debe consultar al especialista. Eso principalmente, como le decía, para evitar estos abusos, porque de verdad existe mucho consumo no controlado por especialistas sobre estos medicamentos. Eso es correcto. Queremos ahora irnos con la alimentación. Al principio veíamos que habían unas recomendaciones de alimentos. ¿Hay algún tipo de comida, algún tipo de alimento específico que no sea indicado para las personas que tienen este tipo de patología o no? En realidad no hay ninguna comida que sea capaz de causar la enfermedad.
Pero durante la enfermedad del proceso. Puede haber ciertos alimentos que pueden eventualmente agravarlo, como en cualquier cuadro diarreico. Entonces, en los pacientes con diarrea, primero se le hace un buen interrogatorio para saber qué alimentos le van bien y cuáles eventualmente empeoran sus síntomas. Eso, por supuesto, debe tratar de evitarlo. Es diferente en cada paciente, pero por lo menos lo básico. Lo básico, tratar de bajar lo que son el consumo de grasas, azúcares, lácteos, exceso de granos. También se hablaban de algunos de los vegetales, en este caso está el brócoli, está el coliflor. Exactamente. En general ese tipo de alimento causa llenura, distensión abdominal, aumenta el tránsito intestinal. Y también depende del tipo de persona, no todas las personas le da este tipo de reacción, pero si una persona es sensible y tiene algún tipo de esta enfermedad, algún tipo de inflamación gastrointestinal, es posible que sí puede estar afectándolo en el momento del consumo. Sin ninguna duda el tratamiento debe ser absolutamente individualizado. Estamos totalmente de acuerdo con eso, pero nos gustaría que nos deje algunas recomendaciones finales, además de ir al especialista, ir al gastroenterólogo para verificar cómo están las vías digestivas, cómo está el estómago en general. ¿Cuáles son sus recomendaciones, doctor? Sí, las recomendaciones básicas son, si usted tiene una enfermedad que no se va rápidamente, que pareciera ser crónica, que le afecta no solamente su intestino, sino su estado general, debe consultar al médico, quien lo va a orientar si requiere de estudios más exhaustivos por algún especialista. Y tal como tú muy bien señalaste, no se automedique. Es así, doctor. ¿A través de qué redes sociales o número telefónico las personas le pueden contactar? Yo diría que puede ser en la página de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, donde tiene toda esa información. Ya sabe, ahí pueden encontrar toda la información relacionada a gastroenterología en general y pueden también ver todo lo relacionado a alguna enfermedad o alguna dolencia que usted pueda estar presentando. Recuerde que debe acudir al especialista para ser diagnosticado de manera oportuna. Nosotros por el día de hoy hemos colocado punto final a esta emisión de Noticias Globovisión Salud, y recordándoles que nos puede seguir a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb. También nos puede seguir a través de todas las redes sociales como @globovisión, ver todas las entrevistas a través de www.globovision.com en la sección de salud y también escucharnos a través de Globovisión Radio. Será hasta una próxima oportunidad. Sí.